Entonces, el primer ejercicio que vamos a estudiar sería el 19.11. En este ejercicio tenemos nuestro diagrama, presión contra volumen, tenemos las unidades de atmósferas y litros, cuidado con eso. Y nos dicen que en este ejercicio actúa 0.0175 moles de gas ideal. Entonces, aquí tenemos un par de pistas importantes. Lo primero es un gas ideal, siempre es importante asegurarse de eso. Y lo segundo, bueno, ahí tenemos los moles. Entonces vamos poniendo aquí los datos. Tengo n igual 0.0175. Voy a hacer esto un poco más grande. Ay, disculpe. Muy bien. Ahora nos dicen, la primera pregunta sería, ¿cuál fue la temperatura más baja que alcanzó el gas en este proceso? Entonces tenemos 3 puntos. Calculemos la temperatura para cada uno. Entonces vamos uno por uno. Empezamos con el punto A. En el punto A tenemos una presión igual a 0.2. Vean que las unidades son atmósferas. No me gusta esta unidad, voy a cambiarle una vez a pascales. Entonces digo, bueno, hay 100.325 pascales en una atmósfera. Entonces, a ver, haciendo ese cálculo, esto serían 20.265 pascales. Perfecto. Esta es la presión del punto A. Si veo cuál es el volumen del punto A, vamos aquí que es de la... El volumen del punto A entonces sería el 2.0. Vean que estos son litros, cuidado con las unidades, ok. Y entonces decimos, claro, hacemos la conversión. En un metro cúbico hay 1000 litros. Okay. Entonces estos serían, haciendo la conversión, 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Excelente. Y bueno, vamos y repetimos esto para todos los puntos. Y podemos calcular, antes de pasar al siguiente punto, calculemos aquí una vez la temperatura. ¿Cómo calculo la temperatura? Bueno, es un gas ideal. Entonces, vas a ponerte una de la fórmula despejada, ¿verdad? PV dividido entre NR. Recordemos que la fórmula original es PV igual nRT. Entonces, la temperatura del punto A, voy a usar la presión del punto A y el volumen del punto A. Entonces, sería 20.265 por 2 por 10 a la menos 3 dividido entre la cantidad de moles, 0.0175 por R, 8,314. Vamos a esto más grande que se vea bien. Okay. Entonces al meter estos datos en la calculadora obtenemos
una temperatura de 278. ¿278 qué? Bueno, punto 57. Bueno, kelvins, ¿verdad? La ley del gas ideal está kelvins. Okay. Disculpe. Y ok, ahora repetimos esto para el punto B y para el punto C. Veamos cuál es el que tiene la menor temperatura. Entonces la presión del punto B, volumen del punto B y la temperatura del punto B. Entonces usa presión y volumen B. Entonces la presión en el B, vean que está en la raya que está entre 0.4 y 0.6. Por tanto sería 0.5. Al hacer la conversión, nos da 50.662. Okay. El volumen es el mismo, entonces lo único que tenemos que cambiar es aquí abajo la presión. Y nos dice que la temperatura del punto B entonces serían 696.41 kelvins. Si ahora comparamos contra el punto C, ahora cambiamos aquí los índices. Ok, en el punto C vean que la presión está en la raya que queda entre 0.2 y 0.4, o sea sería 0.3. Entonces la presión ahora sería, si corregimos por acá, 30.397,5. Y el volumen cambia, el volumen es 6.0, entonces sería 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces sustituyendo aquí los nuevos valores, la presión 30.397,5, el volumen 6 por 10 a la menos 3, a ver cuánto nos da. Dice que la temperatura entonces sería, a ver, tengo todo bien, sí, 1253.55. Entonces claramente el punto A es el que tiene menor temperatura. El punto C es el que tiene mayor temperatura. ¿Por qué? Bueno, porque el punto A está más cerca de los dos ejes. El punto B está cerca del eje de presión, pero lejos del eje de volumen. El punto C está más lejos de ambos ejes, ¿verdad? Entonces tendrá mayor temperatura. Y ahora me dicen, bueno, ¿cuánto trabajo se efectúa el gas o se realiza el gas de A hasta B y de B hasta C? Entonces, cuando preguntamos aquí, ¿verdad? Por el proceso, ¿verdad? Está el proceso AB. En este proceso vemos que es un proceso isométrico o isocórico. Es lo mismo que decir isocórico. Eso significa que el volumen no cambia. ¿Okay? Esto significa que el trabajo es cero directamente.
¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el caso que hace falta que ustedes escriban, tienen que decirme el proceso es un proceso isométrico, ¿verdad? Nombrar qué tipo de proceso es, me tienen que decir qué significa que sea un proceso isométrico, cuáles son las consecuencias, donde yo observo el hecho que sea isométrico, yo lo observo en el hecho de que el volumen no cambia. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Bueno, la consecuencia de que el volumen no cambia es que el trabajo vale cero, ¿verdad? Entonces me tienen que decir todo eso. Luego me dicen, bueno, y de B a C, el proceso BC no tiene nombre, ¿verdad? Es un proceso que forzamos ahí, de alguna manera. Pero entonces lo que hacemos es decir, bueno, claro, el trabajo entonces es el área bajo la curva, ¿verdad? Entonces yo esto lo voy a dividir en dos áreas. Primero voy a hacer aquí un rectángulo. ¿Sí? Y también voy a hacer entonces un triángulo, como por acá. A ver si lo logro hacer bien. Sería más o menos así. Aquí voy a ponerlo en otro color. Entonces, voy a usar esos dos. Vean que entonces la base va desde 2 hasta 6. Entonces la base es 4. Ahora porque a 2 le sumo 4 y llego a 6. La altura del rectángulo llega a 0.3. Entonces, ¿verdad? El rectángulo sería base 4 por altura 0.3. Y a eso le sumo el triángulo. El triángulo tiene igual una base de 4 y la altura va de 0.3 a 0.5. Entonces tengo que subir 2, 0.2, ¿verdad? Entonces la altura del triángulo es 0.2. Pero como es un triángulo tengo que dividirlo entre 2. ¿Verdad? Entonces calculamos esto y nos dice que esto sería, a ver, un segundito, .6 julios de trabajo. Bueno, en realidad esto no está en julios. Hay que cambiarle las unidades. Esto tiene litros por atmósferas. Pero no puede ser julios porque son litros por atmósferas. Pero no hay problema. Podemos hacer aquí el cambio de unidades. Decimos, claro. Entonces, voy a correr un segundo la pantalla acá. Y decimos, bueno, en un metro cúbico hay 1000 litros. Y hay 101.325 pascales en cada atmósfera. Entonces aquí hacemos las dos conversiones. Vean que podemos hacer las conversiones hasta el puro final, no hay problema. Y veamos cuánto nos da esto. Entonces me dice que serían 162.12 julios. Ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambié las unidades a las unidades de metros cúbicos y pascales. Ok. Regreso aquí. Dice la parte C, si se agregan 215 julios de calor en el proceso ABC, ¿cuántos de estos julios se destinaron a la energía interna? Me piden energía interna, pero entonces, ¿qué datos tengo? Tengo el dato de que el calor son 215. Tengo el dato que el trabajo va a ser la suma de todos los trabajos, o sea, 0 más 162,12. Okay, o sea, 162.12. Ven que el trabajo aquí tiene que ser positivo. ¿Por qué el trabajo es positivo? Bueno, porque el volumen va aumentando.
Si el volumen aumenta, el trabajo tiene que ser positivo. El calor es positivo. ¿Por qué el calor es positivo? Bueno, porque yo le agrego. Si yo agrego, el calor es positivo. Y entonces nos dice la primera ley de la termodinámica que el cambio en la energía interna, ¿verdad?, el delta U, va a ser simplemente calor menos trabajo. O sea, 215 menos, ¿verdad?, 162.12. Lo cual nos daría un total de 52.88 julios. Así es como cambia la energía interna de este proceso.